He llegado a creer que es cierto que perdí la razón, viviendo entre depresión y apatía, escapando de la rutina con una buena canción, un ron en mi habitación y mil historias sobre el mundo y sobre nuestras vidas. Mis amigos han sido siempre mi gran salvación, quienes al verme caer me sostenían. No nos importa que digan que somos de lo peor, por promover la rebelión contra todos los quehaceres que el sistema obliga. El tiempo pasa y yo sigo inconforme. Doctor Bernardo Klinsberg, nuestro invitado especial que va a tener a su cargo la conferencia magistral de la inauguración. Doctor Bernardo Klinsberg, aclamadísimo. Fraterno y cálido saludo y naturalmente expresiones y testimonios de bienvenida al doctor Bernardo Klinsberg, que es uno de los inspiradores y forjadores de este concepto de responsabilidad social, de gerencia social, del emprendedurismo en la formación universitaria y de otros temas que están respondiendo a las características de nuestra sociedad contemporánea. El Imperio Romano tenía la tecnología más avanzada de su tiempo. Podía construir puentes, levantar enormes estructuras, construir acueductos, etc. Y la puso en gran parte al servicio de la esclavización y la sujeción de otros pueblos. La tecnología de avanzar y el pensamiento científico más adelantado. La tecnología sin ética que la conduzca, sin una discusión moral profunda, sin responsabilidad, no es garantía. Es imprescindible, pero no es garantía. ¿Qué les parece? Un conflicto ético muy fuerte en el centro de algunas de las empresas productoras de la tecnología más avanzada del planeta. Vivimos en un mundo donde es bienvenido el desarrollo de la ciencia y la tecnología y debemos impulsarlo por todas las vías. Pero tiene que haber control ético y tiene que haber responsabilidad. Save the Children es una de las ONGs más avanzadas del planeta. Lucha por la defensa de los derechos de los chicos y ha sido reconocida mundialmente. Según sus cifras, cada 15 segundos muere un niño en el mundo por desnutrición y falta de agua potable. Entonces, al mismo tiempo que tenemos este desbordante avance de la ciencia y la tecnología, están muriendo un niño cada 15 segundos por falta de lo más elemental. No, resulta que el mundo tiene 7.200 millones de habitantes. Según las cifras actualizadas de la FAO, 842 millones de personas padecen hambre todos los días. No tienen lo necesario para alimentarse. La gran mayoría son niños y madres. La incidencia de hambre es mucho mayor en ellos. Hay 3.000 millones de personas que ganan menos de $3 por día.
tienen que utilizar del 50 al 85% de su presupuesto para comprar alimentos. Están en el borde. Y además necesitan comprar medicinas, mandar a los chicos al colegio, tener agua potable, vestirse para ir a buscar trabajo, transportarse de algún lugar para ir a buscar trabajo. Su situación es de muy alta dificultad. Brasil es otro de los 5 potencias emergentes. Este nuevo Brasil, el de Lula, el de Dilma, etcétera, gasta en salud pública porcentualmente 10 veces más que lo que gasta la India. Y ha bajado radicalmente la tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna. O sea, hay un tema de prioridades y de cómo funciona todo el sistema que hace que se produzcan los escándalos éticos. La situación de los jóvenes actualmente en el mundo. Un 20% de la población mundial de jóvenes está fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo. No es un problema exclusivamente latinoamericano. En América Latina es un problema severo, serio. Están fuera porque no los han dejado entrar. Nadie los invitó a poder participar en la economía. Le crearon todas las trabas posibles para que no puedan participar en la economía. Grecia tiene una desocupación juvenil del 60%. ¿Ustedes creen que los jóvenes griegos no quieren estudiar o no quieren trabajar? El modelo de política económica que se viene aplicando en Grecia hace 5 años ha conducido a la destrucción masiva, permanente de puestos de trabajo, y los jóvenes han sido mucho más discriminados que los demás. La tasa de desocupación es 28%, horrorosa, pero la de los jóvenes es 60%. Buffett dice, Buffett es multimillonario, pero con una característica: ha donado toda su fortuna a la Fundación Gates para luchar contra las enfermedades de los pobres. Y entonces Buffett dice de que un soldado que entrega su vida por los Estados Unidos, en el mejor de los casos, va a recibir una medalla. Un maestro que dedica su vida a formar niños, en el mejor de los casos, va a recibir una carta de felicitación del colegio y de los padres. Y dice, los que nos dedicamos a buscar los agujeros financieros en los mercados somos inconcebiblemente remunerados. O sea, las distancias entre lo que recibe hoy en la especulación financiera y lo que reciben en las ocupaciones reales, digamos, es sideral. Esa es una de las razones de la formación acelerada de fortunas multimillonarias. Otras son los monopolios. Esto que les conté al comienzo, los 65.000 ingenieros. Imagínense ya no los 65.000 ingenieros, sino los 5 millones de personas que trabajan en Bangladesh produciendo la ropa que todos usamos, en Bangladesh y en Camboya, y ganando $39 mensuales. Máximo el trabajo. Para eso se dedican a tratar de que no existan movimientos sindicales, a presionar de diversas formas. La ilusión de impuestos. La Comunidad Europea ha denunciado a algunas de las principales transnacionales del mundo porque en el mundo transnacional hacen contabilidad creativa. Declaran todos sus impuestos en lugares donde no les cobran impuestos, como las Bermudas, etc. Y los costos los declaran en los lugares donde sí les cobran impuestos. Entonces resultó que Starbucks, una de las empresas más prósperas del mundo, pagó en Inglaterra el año pasado por impuestos 0 y vendió $800 millones. Entonces el pueblo inglés se fastidió. Este año, para compensar, donaron a la agencia fiscal de Inglaterra, no aceptaron, digamos,
contabilidad creativa, sino donaron 20 millones de dólares a la agencia fiscal. ¿Esto es invencible? ¿Esto no se puede cambiar? El 99% piensa que se puede cambiar y está protestando cada vez más fuertemente, bajo todo tipo de formas de protesta. Está haciendo sentir desde las redes sociales hasta formas muy creativas, especialmente inventadas por los jóvenes. Y se puede cambiar por lo pronto porque hay sociedades que son diferentes. O sea, no es que hay que inventar una sociedad que no existió nunca en la historia, que esto es un sueño. No. Noruega tiene 0 pobreza. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, lo que se llama el modelo escandinavo, el modelo nórdico, encabezan todas las tablas mundiales de equilibrio ecológico, de competitividad y progreso tecnológico del Foro de Davos, de equilibrio de género, que han ido más lejos, tan lejos como que una mujer que da a luz actualmente en Noruega tiene 15 meses de licencia posparto pagadas por la sociedad en su conjunto. El marido tiene 3 meses de licencia posparto pagada y además tienen el empleo garantizado cuando vuelven al empleo. Entonces se puede ser madre y prosperar en el trabajo. En muy pocos lugares se puede ser madre y al mismo tiempo mantener una carrera laboral. Esos países han mostrado que se puede hacer así. Así lo dice el informe 2014 en el Foro de Davos, preparado sobre igualdad de género. Muestra a estos países como el modelo en haber logrado eso. Esas sociedades tienen el menor coeficiente Gini del planeta, o sea, son las menos desiguales del planeta. Están basadas en la igualdad, no en una igualdad mágica, sino en dar a todo el mundo posibilidad de buena educación, de buena protección en salud, y los impulsos básicos como esto, la licencia posparto, mantener la posición de trabajo, los impulsos básicos como para que la gente tenga acceso real a igualdad de oportunidades. Cuando las políticas neoliberales estaban en su auge, América Latina tenía un 42% de pobres, en los años 80 y 90. Actualmente tiene 27% de pobres. Ha habido políticas exigidas por los pueblos que renovaron el liderazgo, que han prestado mucha más atención a las grandes prioridades de la población pobre. Y eso ha determinado el surgimiento de una nueva clase media en buena parte de América Latina, pequeña clase media. Pero esas políticas no bastan, el 27% es mucho. Cuando Alicia Bárcena, la secretaria de la CEPAL, presentó esta cifra hace poco tiempo atrás, dijo, el único nivel de tolerancia posible con la pobreza es cero pobreza. El 17% está muy lejos de cero pobreza en un continente tan rico, tan pleno en posibilidades. Pero los avances muestran que es posible hacer políticas diferentes. Es posible cambiar estas realidades si se arma una coalición, no una coalición política, una coalición ética, que asume la responsabilidad. Frente a los que dicen que el cambio climático no existe, no asume ninguna responsabilidad sobre el cambio climático. Frente a los que dicen en el Tea Party, por ejemplo, que la pobreza es culpa de cada pobre, que no hay que darle más. En este momento el Tea Party está bloqueando que se le renueven los subsidios a los desempleados en los Estados Unidos. Eso es fatal. Y ha bloqueado que se renueve el food stamp, el subsidio más elemental para alimentarse. Y su argumento es que se arreglen solos, porque ellos son los culpables de su pobreza. O sea, no asumen ninguna responsabilidad por el otro. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz.
Este desequilibrio, dice el Papa Francisco, que hoy tiene un 85% de popularidad en el planeta, ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instituye una nueva tiranía invisible a los ojos. Que somos de lo peor por promover la rebelión contra todos los quehaceres que el sistema obliga. El tiempo pasa, yo sigo inconforme, siendo yo mismo aunque el mundo destorne. Y aunque no sirva de nada, lo seguiré, siendo del mundo la sal en la herida. Y aunque nadie más lo haga, lo seguiré. Lo primero que quiero, el primer mensaje que quiero comunicarles es que aunque suene una frase de cliché, tenemos que tomar conciencia de que hoy no estamos viviendo una época de cambios. El cambio pasó de moda. Durante décadas nos hablaron de que lo más importante era el cambio, el que si uno no cambiaba, el cambio lo cambiaba, y que había que gestionar el cambio. Ya el cambio no es suficiente, por una razón muy sencilla, porque no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. En la era del cambio, pensábamos que lo fundamental era el individuo, y que el individuo era el gestor de los cambios. Cuando estamos en una era disruptiva, los cambios normalmente no provienen del individuo, sino del entorno. Está cambiando el entorno, la sociedad contemporánea está cambiando dramáticamente, aceleradísimamente. Entonces ya no depende tanto de los individuos. Los individuos lo que tendríamos que hacer es acomodarnos a un nuevo entorno o condenarnos a desaparecer, y nos empezamos a convertir en empresarios, como nos decía el doctor de la Torre. Entonces negocios que no entiendan estos nuevos escenarios, pues se van a condenar a la desaparición. Ese modelo economicista de desarrollo en el que nos montó la revolución industrial nos está topando con los límites en materia de recursos. Hay una correlación absolutamente directa entre crecimiento económico y consumo de recursos. Resulta que hoy empezamos a ver que nos empezamos a quedar con recursos, a empezar a imitar los procesos de la naturaleza. Ustedes no se han dado cuenta que la naturaleza no deja residuos, sino nutrientes. En mi ciudad, hace un tiempo, podaban los árboles públicos, de las vías públicas, ponían todo ese material orgánico en bolsas y luego pasaba una gran logística, me imagino costosísima, recogiendo todas esas bolsas para ir a llevarlas a un vertedero. Después alguien dijo, venga, pero si es que eso es abono. Simplemente hagamos un círculo de hojas y de material vegetal alrededor de cada árbol y dejemos que la naturaleza haga su trabajo de degradar, biodegradar todos estos materiales y que se conviertan en nutrientes. El calentamiento del sistema climático es inequívoco. O sea, aquella tesis del Tea Party de que eso es una buena hipótesis científica, no más, y que es una especulación teórica, eso ya no va. Es inequívoco, y esto lo están diciendo 2.500 científicos, de lo mejor que tenemos disponible en el mundo. Y no solo es inequívoco, sino que se está extendiendo. Y además que su efecto es inexorable hacia el futuro. El doctor de la Torre nos decía eso, percibe 500 años, daño en la atmósfera. Segundo, es sumamente probable, en orden del 95%, que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. O sea, el problema es antropogénico. Tercer hallazgo, cada uno de los 3 últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido. Y yo ya me cansé de llevar la estadística. Es que en los últimos 5 años hemos tenido los 4 más calientes desde 1800, no sé qué, que hay datos documentados de la temperatura terrestre. El International Panel on Climate Change identifica 12 riesgos claves globales para diferentes sectores. El cambio climático tiene las características de un problema colectivo con alcance global.
Entonces la pregunta es, ¿en gestión qué estamos haciendo? ¿Cuántas empresas en las que ustedes conocen tienen un plan de adaptación a cambio climático o de mitigación de los efectos del cambio climático? Y cuando van a definir una nueva locación, ¿qué tanto el cambio climático es tenido en cuenta por los planificadores? O sea, son cantidad de preguntas que empiezan a surgir en la administración, en la gerencia moderna. Decía algo, es que estamos presenciando un choque entre nuestra civilización y la Tierra. ¿Y qué significa eso? Que nuestra manera de entender el desarrollo es contraria a las leyes de la Tierra. Y que yo tenga noticias, la Tierra no tiene planes de cambiar sus reglas. O sea, nos adaptamos o desaparecemos. Y de golpe la humanidad, y lo decía James Lovelock, un gran geofísico norteamericano, el riesgo es que la humanidad termine siendo sobre el organismo que es Gaia, que es la Tierra, termine siendo una simple plaga. Y los organismos sanos acostumbran deshacerse de las plagas. Hoy, ambientalmente, nosotros no estamos entrando en un periodo de consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. ¿Recuerdan un apunte doméstico muy simpático que decía que idealista es aquel que construye castillos en el aire? ¿Sí? Loco es aquel que los habita, que vive en ellos. Y psiquiatra es el que pasa a cobrar el arrendamiento. Algo nos pasa similar. Quienes vivimos en lo conceptualizamos y alimentamos la locura economicista depredadora, estamos construyendo tragedias en el aire. Hoy nosotros estamos pagando el arrendamiento, estamos pagando las consecuencias. El mundo de la era industrial es un mundo lineal. Déjenme decirles eso. Incluso hablamos de la línea de producción, pero es lineal en un sentido más profundo todavía. Es que hay una línea que va desde la extracción de materiales, transporte, procesamiento y transformación, empaque, distribución, consumo y descarga. Eso es una línea. Y sigue extrayendo, sigue transformando, sigue consumiendo, sigue botando. Pero yo sí le creo al materialismo dialéctico esa tesis de que la manera como uno trabaja termina determinando la manera como piensa. Entonces terminamos pensando linealmente y todo lo conseguimos linealmente. Causa, consecuencia, causa, consecuencia. Señores, el mundo no es lineal. La naturaleza es sistémica. En un mundo lineal importan los individuos. Tantas unidades por hora. Tantos dólares per cápita. En un mundo sistémico no importan tanto los individuos, sino la calidad de las relaciones que establezcan entre ellos. Se tomaron las empresas que conforman el Standard & Poor's 500, o sea, las empresas líderes de la economía norteamericana, y se preguntó qué determinaba su valor de mercado. Y miren lo que se encontró. En 1975, el 83% del valor de mercado de estas empresas era determinado por los activos físicos y financieros, léase activos tangibles, y solamente el 17% estaba determinado por los otros activos, es decir, por los intangibles. Entonces, todos nos crecimos en una época en la que el sistema educativo nos permitía perder artes, perder religión, perder deportes, pero no nos perdonaba perder matemáticas. Claro, porque es que la base del éxito del negocio eran estas ciencias duras, no las ciencias blandas. Usted se podía dar el lujo de perder humanidades, no se podía dar el lujo de perder matemáticas. ¿Sí? Pero mire lo que ha venido pasando sucesivamente año por año. Para 2009, para volver el cuento, tenemos la situación es totalmente inversa. El 81% del valor de mercado de estas compañías está determinado por los activos intangibles. Y solo el 19% está determinado por los activos físicos y financieros. En el siglo XX, la temperatura global aumentó en 0,8 grados Celsius. Parece poquito, pero
tiene influencia. El SO2 que producen las industrias, las fundiciones, dióxido de azufre, que combinado con el agua produce ácido sulfúrico, también enfría la Tierra, pero tienen muy poca vida en la atmósfera, en las nubes, porque se combina inmediatamente con el agua de la atmósfera y produce las lluvias ácidas que fueron intensas los años 70 y 80 en el hemisferio norte, donde morían grandes extensiones de bosques por este asunto. Ese ruido que escuchan de los carros que transitan por la vía panamericana es gracias a los combustibles fósiles del petróleo. Y sin petróleo no funcionaría nuestro país. Aunque hay personas, yo las respeto, que no quieren más exploración de petróleo en el Perú, ¿qué hacemos? No podemos parar la economía. Tiene que irse en forma gradual. Hay muchas discrepancias en la actualidad sobre los datos de corto y largo plazo. El International Panel for Climate Change, IPCC, asume que debemos limitar los niveles a un máximo de 400 partes por millón de CO2. ¿Lo lograremos hasta el 2050? Todo depende de las decisiones políticas y económicas de los países.